Cordial saludo, profesor y compañeros. La siguiente presentación es sobre verduras, hortalizas y vegetales. Está a cargo de Alejandra Noreña Bermúdez, Lady Diana Camargo Triana, Susan Daniela Susunaga, Beatriz Arismendi y Liz Viviana Gudel. El siguiente tema está a cargo de la compañera Alejandra Noreña. Clasificación de las verduras. Su clasificación son verduras de hoja, verduras de bulbo, verduras de raíz, verduras de flor o inflorescencias, verduras de brote, verduras de fruto, verduras de tallo y tubérculos. Las verduras se clasifican comúnmente por el uso como alimento de sus partes. Las verduras de hoja son plantas que otorgan hojas ricas en nutrientes y que se pueden utilizar para el consumo humano. Hasta ahora se tiene conocimiento de aproximadamente 1.300 especies de plantas con hojas destinadas a consumirse. Por ejemplo, está la espinaca, la lechuga, la rúcula, los coles, entre otras. Las verduras de bulbo. Los bulbos son tallos con apariencia de capullo o brote que durante un tiempo viven debajo de la tierra para seguidamente crecer hacia la superficie. Están el ajo, la cebolla, el cebollín, hinojo, alcachofas y puerros. Las verduras de raíz conforman una porción de la planta que se encuentra bajo tierra y que evidentemente se puede consumir. Cabe señalar que esta planta es una fuente de carbohidratos y almidón. Aquí encontraremos verduras como la zanahoria, los rábanos, remolacha, yuca o mandioca, ocumo y nabo. Verduras de flor o inflorescencias son aquellas que para su consumo se utiliza la flor. Por lo general tienen tallo reducido. Aquí se agrupan las alcachofas, el brócoli y coliflor. Verduras de brote, también llamadas germinados, es lo que nace de la semilla o la legumbre. Una vez que ésta comienza a germinar, en los germinados más consumidos se encuentran los brotes de soja, la alfalfa, trigo, arvejas y mostaza. Las verduras de fruto. La berenjena, el pepino, el tomate, pimientos y el calabacín se integran a esta clasificación. Aunque sean frutas, normalmente se consumen como verduras. Verduras de tallo. Son conocidas ya que su tallo pueden ser de consumo humano. Además, contiene diversas propiedades importantes para nuestro organismo, como el apio, la españa, espárrago, cardos y el puerro. Los tubérculos por lo general crecen bajo el suelo, es decir, son subterráneos. Aportan carbohidratos y azúcares esenciales para el cuerpo humano. Existen tubérculos como la papa, la yuca, el ñame y las batatas. Bueno, el siguiente tema está a cargo de Lady Diana Camargo Triana. ¿A qué denominamos productos vegetales? Son alimentos de origen vegetal aquellos que provienen de las plantas, de las partes comestibles de algunas plantas. Desde el punto de vista de la horticultura, se denominan verduras los alimentos de hoja verdes y los tallos tiernos. También podríamos decir que las verduras son las partes verdes de las hortalizas. Por otro lado, se define como hortaliza cualquier producto de la tierra que haya sido cultivado en la huerta y que no sea una fruta. Este término es más amplio que el de la verdura, ya que incluye las raíces, los tallos, los frutos, las semillas, los bulbos, las inflorescencias y las hojas de aquellos alimentos vegetales cultivados por el hombre y que son aptos para ser consumidos, como ya lo habíamos presentado anteriormente. Según el Código Alimentario Español, las hortalizas son cualquier planta herbácea, hortícola, que se puede utilizar como alimento, ya sean crudo o cocinado, mientras que las verduras son las hortalizas en que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes, tallos, hojas, inflorescencias. Son productos que en origen presentan una gran carga bacteriana, así como la posible presencia de insectos y peligros
físicos, piedras, ramas, entre otros. Esta contaminación la adquieren básicamente del propio suelo donde son cultivados, del tipo de abonos aplicados o bien directamente de la baja calidad del agua empleada en el riego. Tipos de almacenamiento. Como generalmente estos productos no precisan mantener la cadena de frío en su distribución y almacenamiento, aunque por supuesto en muchos casos la refrigeración es de 10 a 12 grados centígrados, favorece su conservación y la vida útil del producto. Por todo ello consideramos tres tipos básicos de almacenamiento de los productos de origen vegetal: a temperatura no regulada, en especial plantas, patatas y cebollas; a temperatura regulada en almacenamiento exclusivo, en equipos de refrigeración exclusivo para productos vegetales; y a temperatura regulada y al almacenamiento mixto. Esta situación es la que genera el principal problema higiénico-sanitario por la posible contaminación cruzada de los otros alimentos con los que comparte el almacenamiento. Esta es la situación donde desde el punto de vista higiénico-sanitario más sentido tiene el aislamiento de los productos de origen vegetal mediante contenedores, barrera física de los demás productos alimenticios almacenados conjuntamente. Almacenamiento a temperatura ambiental. Almacenar sin lavar. Lave las verduras y frutas justo antes de consumirlas o prepararlas. Esto ayudará a retardar la alteración y el crecimiento de mohos durante el almacenamiento. Si el producto está muy sucio, se enjuaga y después se seca bien antes de guardarlo. Lavar apropiadamente antes de consumir o preparar. Mantener el área de almacenamiento limpia y libre de pestes. Guardar las frutas y verduras en recipientes profundos, contenedores o bolsas de redecilla y lejos del suelo. Mantener los productos frescos en un lugar frío, seco y oscuro. No guardarlos cerca de las fuentes de calor, tales como hornos, calentadores de agua, tuberías de agua caliente o luz solar directa. El calor causa que los alimentos se descompongan más rápidamente. Idealmente la temperatura debe ser entre 10 y 21 grados centígrados. Las temperaturas más altas aceleran el deterioro. Guardar las frutas y verduras frescas lejos de los productos de limpieza caseros. Estos productos son tóxicos. No colocar artículos pesados encima de las frutas y verduras, porque los golpes pueden acelerar su alteración. Revisar las frutas y verduras almacenadas frecuentemente. Desechar las unidades que muestran señales de daño, tales como el moho y la baba. Si tiene dudas acerca de la seguridad de una fruta o verdura, deseche. Bueno, almacenamiento refrigerado. Como regla, una vez la fruta y verdura hayan sido cortadas o peladas, deben almacenarse en el refrigerador. Esto incluye las frutas y verduras precortadas compradas en el comercio, supermercado. Bueno. Almacenar sin lavar. Lave las frutas y verduras justo antes de consumirlas o preparadas. Asegúrese de guardar todas las frutas y verduras en la gaveta para productos frescos. Para mantener los productos crujientes, no cargue demasiado la gaveta. Es preferible comprar la cantidad de productos frescos para consumir en unos pocos días. Guardar las frutas y verduras enteras que requieren refrigeración en bolsas en la gaveta especial para productos frescos. El almacenamiento en bolsas permite conservar la humedad del producto y evitar que se marchiten. Las bolsas perforadas de plástico funcionan bien, ya que permite que el producto respire, evitando la generación de olores y sabores extraños. Chequear con frecuencia el estado de la fruta y verduras almacenadas. Desechar aquellas que han empezado a podrirse, de lo contrario acelera el proceso de alteración de las otras verduras. Mantener las frutas y verduras separadas de la carne cruda de res, aves y pescados y mariscos en el refrigerador. Coloque las carnes crudas en el estante más bajo del refrigerador, en una bandeja o recipiente. Esto previene que la sangre y los jugos goteen encima de los productos frescos. No colocar artículos pesados encima de las frutas y verduras. Mantener la temperatura de su refrigerador a 4 grados o menos.
Limpie el refrigerador cuando sea necesario. Deseche la comida descompuesta y limpie cualquier derrame con agua caliente con jabón. Los vegetales de hojas verdes. Antes de iniciar la manipulación de los vegetales, lave sus manos durante al menos 20 segundos, utilizando jabón y agua potable. También es importante lavar sus manos al terminar por completo el proceso de manipulación. Por parte, se recomienda eliminar las bolsas que contienen los vegetales cuando las traen, ya que generalmente contiene agua y o restos de tierra. Lugar de almacenamiento. Los vegetales de hojas verdes deben almacenarse en los espacios específicos del refrigerador para este fin. Generalmente este espacio se encuentra en la zona más baja del refrigerador, dentro de una gaveta. Esta gaveta permite que el frío no le dé directamente al vegetal y evite que se deshidrate más rápidamente. Limpieza y lavado. Los vegetales deben ser lavados bajo el chorro de agua corriendo antes de ser almacenados en refrigeración. Además es importante que durante este proceso de lavado se eliminen todas aquellas partes que se ven marchitas, amarillas o sobremaduras. También se debe eliminar las partes no comestibles como tallos con tierra y las hojas más externas, en el caso de las lechugas. Si lo desea, también se puede revisar con el pasar de los días y eliminar las hojas que se van poniendo marchitas o húmedas a fin de evitar la humedad general. Secado. Se debe secar las hojas en un colador o utilizar un secador de lechugas, centrifugadora. Luego de esto se termina de secarlas utilizando toallas de cocina o un paño de cocina totalmente limpio. Este paso es muy importante, entre más secas queden las hojas, mayor vida útil van a tener. Forma de almacenamiento. Finalmente se cubre completamente las hojas utilizando toallas de cocina. Si lo desea, puede utilizar de las reutilizables o limpias. Posteriormente, colocarla dentro de un contenedor o bolsa plástica y seguidamente en la gaveta del refrigerador. Se decide utilizar un contenedor, son ideales los que tienen una rejilla que aísla el contenido de agua que irá dándose con el paso de los días. El siguiente tema está a cargo de la compañera Susan Daniela Susunaga. Para cerciorarse que las verduras frescas permanezcan seguras para poder ingerirlas, es importante almacenarlas apropiadamente. El almacenamiento seguro lo puede ayudar a prevenir las enfermedades alimenticias y mantenerlo sano. Las verduras frescas se deben almacenar sin lavarse. De hecho, es mejor lavar las verduras justo antes de ingerirlas o preparadas. Esto ayuda a prevenir la putrefacción y el crecimiento de moho durante el almacenamiento. Sin embargo, algunas verduras pueden estar demasiado sucias después de la cosecha. Si ese es el caso, lávela y séquela bien antes de almacenarlas y asegúrese de lavarlas apropiadamente antes de que sean ingeridas o preparadas. Si compra verduras precortadas, refrigérelas inmediatamente. Almacénelas en el refrigerador inmediatamente. Guárdelas en la gaveta para mantener los productos crujientes en paquetes sellados, envolturas plásticas o recipientes limpios y herméticos. Para verduras enteras, las cuales se recomienda almacenar en el refrigerador, las bolsas perforadas de plástico funcionan bien. Almacenar esas verduras en bolsas en la gaveta, especialmente para productos frescos en el refrigerador. Las condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental para verduras deben ser frescas y oscuras. Idealmente la temperatura debe ser de 50 a 70 grados Fahrenheit. Las temperaturas más altas aceleran el deterioro. Para verduras frescas, siga los consejos de almacenamiento descritos en la siguiente tabla. Temperatura de almacenamiento. Este tema es a cargo de la compañera Beatriz Arismendi. Refrigeración de frutas y verduras. La refrigeración de frutas y verduras supone una parte muy importante de la industria del frío, ya que son alimentos muy perecederos. Para conservar su eficacia nutricional, es esencial tener una correcta instalación frigorífica. Debido a su respiración y cambios metabólicos,
Es necesario tener correcta renovación de aire dentro de una cámara frigorífica. La temperatura de conservación varía mucho según la variedad, pero a grandes rasgos. Debe estar cerca de temperaturas de congelación, pero no puede ser menor a 0 grados. Lo ideal es entre 13 grados centígrados y 1 grado centígrado. En cuanto a la humedad, debe estar entre el 85 y el 90%. La refrigeración de frutas y hortalizas se realiza en cámaras frigoríficas de atmósfera controlada, utilizando refrigerantes ecológicos como CO2, amoníaco y glicol. Por tanto, para una correcta conservación de frutas y hortalizas es necesario conocer y controlar las características de las distintas variedades y tener una correcta instalación frigorífica. Los factores más importantes son la existencia de bajas temperaturas, humedad relativa alta y una correcta ventilación para conseguir una correcta maduración y no perder todos los nutrientes que estos alimentos nos aportan. Bueno, en esta imagen también se explican las temperaturas, cómo conservarlas. Bueno, el siguiente tema está a cargo de la compañera Liz Viviana Gudelo. Características organolépticas. Se definen hortalizas como cualquier planta herbácea hortícola en sazón que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinado. Además indica que las verduras son un grupo de hortalizas, en la que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes, hojas, tallos e inflorescencias. Sin embargo, coloquialmente se emplea el término de verduras para referirse a las hortalizas. Se refiere al conjunto de estímulos que interactúan con los receptores del analizador y que éstas producen las diferentes sensaciones, color, forma, tamaño, aroma, textura y sabor. Elija los vegetales de piel firme, que no tengan abolladuras, raspones o zonas picadas. Revise que al tocarlas no tengan zonas aguadas. Los colores vivos y brillantes no solo son llamativos en la mesa, son signo de que el producto está en su máximo punto de frescura. Los siguientes ejemplos son de las cualidades organolépticas. Está la zanahoria, coloración homogénea cerrada y sin la parte superior de un verde acentuado, limpias, enteras y rectas. Se conservan en cámara frigorífica entre 10 y 12 grados, sin luz. La remolacha. Elegir las raíces de forma regular, lisas de piel fina, limpias de coloración homogéneas y de tamaño regular para obtener una cocción homogénea. Se conserva cruda en cámara entre 8 y 10 grados, cocidas en cámaras a 3 grados. Los rábanos. Los más frescos presentan las hojas más verdes, su aspecto debe ser limpio y sin arrugas. Es aconsejable su consumo el día de su compra, mantener a 6 grados. Las acelgas, hojas verdes y firmes, ligeramente húmedas, textura brillante, tallos blancos, limpios y sin cortes, conservar a 6 grados y con un trapo húmedo, manojo de aspectos muy frescos, hojas verdes, apretados, húmedas, crujientes y quebradizas, los tallos sin romper y tersos, se conservan igual que las acelgas. Borraja. Debe estar tersa y las hojas enteras, el tallo terso y debe de pinchar un poco. No ha de tener cortes, conservar igual que el berro. Espinacas. Hojas de color brillante, enteras, sin grandes manipulaciones. Menor porción de tallo que de hojas. Lechuga. Limpia, fresca, desbrozada de las hojas feas y con tierra. Las hojas deben de estar tersas y enteras, verdes en su exterior y amarillas en el interior. Debe estar cerradas y el corte del tronco lo menos oscuro posible. Los ajos. Según el periodo del año, el ajo se puede encontrar fresco o seco. 11. Los bulbos más gordos son los dientes más apretados, secos y brillantes. No deben estar sueltos ni germinados. Conservar a 15 grados.
El local debe ser seco, aireado, oscuro y sin grandes variaciones de temperatura. No mezclar nunca dos partidas diferentes. Los ajos picados se conservan muy bien introducidos en aceite. Las cebollas deben estar secas y brillantes, prietas y sin golpear. Se conservan en local seco, bien aireado, el abrigo de los insectos y roedores. Tener cuidado de no almacenar gran cantidad por el peligro de germinación. No conservar en el refrigerador. Espárragos. Según el color de los espárragos deben presentar un aspecto fresco, limpio y brillante. Los tallos deben estar rectos y sin imperfecciones. Las yemas prietas y sin germinación. Se conservan a 6 grados. Las alcachofas deben estar cerradas, de color verde brillante o violáceo. Dependiendo de la variedad, el pedúnculo debe estar terso. Se conservan a 10 grados. No se debe conservar a temperaturas menores ni con luz. Col de Bruselas, de aspecto fresco y limpio, con las hojas cerradas y de un color verde sin hojas oscuras. El repollo debe tener un aspecto fresco, la punta debe ser redonda, voluminosa y apretada. Las hojas verdes y no amarillas. Se conservan a 8 grados. 4 días. La berenjena, su piel debe estar tersa, brillante y sin golpes. El cáliz entero y terso. Se conserva a 10 grados. Pepinos y calabacines. Su sabor se asemeja al del melón, sin azúcar, jugoso y con sensación de frescor. Su olor es muy fuerte. Deben ser regulares, cilíndricos, tersos y color homogéneo. Se debe conservar a 6 grados. El tomate. La piel debe estar tersa, que no se vea con manchas, dependiendo de su utilización, más maduros o menos. Se conservan en cámara sin amontonar y al abrigo de la luz. Pimientos. Firmes de forma regular, con la piel lisa, brillantes y sin manchas. El pedúnculo debe verse fresco y con el corte creciente. Se conserva a 10 grados y sin cambios bruscos de temperatura. El apio. Pencas rígidas, no fibrosas y quebradizas, verdes o doradas, según las variedades, y las hojas deben tener aspectos frescos y no amarillentos. Conservar a 10 grados. Guisantes y habas. Vainas largas, abombadas y bien formadas. Los granos deben ser de un calibre regular, de color verde y sabor dulce. Las patatas o las papas. En las patatas nuevas la piel debe ser fina, de pequeño tamaño y limpias de tierra. En las patatas que se conservan deben estar limpias, intactas, de consistencia firme, sin coloraciones verdosas y nunca germinadas. Bueno, aplicaciones gastronómicas básicas. Las hortalizas se pueden utilizar en numerosas elaboraciones, como sofritos, cremas, purés, ensaladas, salsas, arroces, guisos, braseados y panaches. Estas son las referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su amable atención.